Hola y bienvenido a este nuevo episodio de Iglesia de Niños de Vida Cristiana. Seguimos con el tema del tabernáculo, pero antes vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos el privilegio de conocerte, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de conocer al Dios vivo, al Dios que murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados y salvarnos de la muerte y darnos vida eterna. Gracias, amado Jesús, porque te tenemos a ti, porque tú guías nuestra vida, porque tú, Señor Jesús, quieres que nosotros lleguemos a la estatura para que estemos siempre contigo y poder ser tu esposa. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón para tu gloria y tu honra y que podamos, Señor Jesús, a través de ella crecer más y más en ti y que este mueble que vamos a ver hoy, Señor, podamos hacerlo nuestro y podamos caminar un paso más hacia la meta. Te amamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando los muebles en el tabernáculo de Moisés y Dios nos muestra a través de este maravilloso lugar la forma en la que los cristianos debemos crecer si queremos llegar de regreso a nuestra casa celestial y queremos llegar a ser la esposa del Cordero. Ya hemos aprendido que no hay otra persona, lugar o forma de ser salvos, sino solamente es a través del Señor Jesucristo. Y no podemos crecer si no es imitándolo a Él. Es por esto que podemos decir que Dios nos dejó un mapa a través del tabernáculo que debemos caminar si queremos nosotros llegar hacia la madurez espiritual del Señor Jesucristo. Como hemos visto, cada pieza, cada forma, cada color, cada material, cada figura nos enseña algo que debemos aplicar a nuestra vida para que vayamos creciendo y dejando atrás lo que nos impide caminar. El tabernáculo tiene 7 muebles y el número 7 nos habla de la perfección. ¿Y quién es la perfección? El Señor Jesucristo. Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos dice que debemos permitir que estos 7 muebles se formen en nosotros, porque así se formará al Señor Jesucristo dentro de nosotros. Ya hemos visto 4 muebles, pero vamos a ver de una forma rápida y a recordar lo que cada uno de estos muebles significa y lo que se debe de formar dentro de nosotros a través de esta estatura. ¿Y te recuerdas del tabernáculo? El primer mueble en el tabernáculo es el altar del holocausto. El altar del holocausto representa la sangre del Señor Jesucristo que derramó por nosotros para que nosotros podamos tener perdón de pecados y podamos ser salvos. El segundo mueble es el lavacro. El lavacro representa el agua del nombre del Señor Jesucristo por el cual nosotros podemos ser limpios de todos nuestros pecados. El tercer mueble es el candelero de oro, que significa la palabra del Señor Jesucristo que ilumina nuestro camino. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y este es este mueble. El cuarto mueble es el altar de oro o del incienso. Este mueble representa el acercamiento que nosotros podemos tener con el Señor a través de una oración continua. Y el quinto mueble que vamos a estudiar ahora es la mesa de los panes de la proposición. Y vamos a verlo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor.
y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Como vimos, la mesa estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. Como ya nos han explicado anteriormente, la madera de acacia representa la humanidad y el oro la divinidad. Con esto, el Señor nos está mostrando que en la estatura del Señor Jesucristo, Él es tanto humano como divino. La mesa tenía 2 codos de largo. El número 2 representa la unidad de uno más uno. Uno más uno es 2 y representa el lugar donde nosotros, uno, nos unimos con el Señor Jesucristo, uno, y somos unos y somos un número 2. Nos hacemos uno con el Señor Jesucristo en mente y en corazón. Es el lugar donde nosotros obtenemos los pensamientos del Señor Jesucristo y un corazón noble y humilde como Él lo tiene. Levítico 24 del 5 al 9 nos dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Como leímos anteriormente, esta mesa era el lugar donde el sacerdote se comía la ofrenda. Cuando los sacerdotes comían el pan, era una demostración de lo que nos dice Juan 6 del 53 al 57. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esta demostración que hacían los sacerdotes comiéndose el pan sobre la mesa de los panes nos estaba informando de lo que nosotros podemos hacer ahora, que es comernos al Señor Jesucristo, probar al Señor Jesucristo y a través de lo que estamos comiendo de Él, estamos comiendo también del Padre, a través de la palabra que nosotros estudiamos, que escudriñamos, que buscamos en nuestra Biblia. La mesa tenía 1 codo de ancho, porque la voluntad de Dios es que el cuerpo, el alma y el espíritu del creyente se vuelvan uno con el Señor Jesucristo. La altura de la mesa era de 1 codo y medio, la misma que la del arca del pacto. Y Dios quiere que lleguemos a esta máxima estatura. El arca del pacto estaba hasta arriba, es el último mueble, es la estatura completa del varón perfecto. Y el Señor aquí nos está diciendo ánimo, que sí podemos llegar a crecer como esta estatura, la cabeza hasta la cabeza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la capacidad de hacer la voluntad de Dios. Es cuando nosotros le decimos al Señor, sí, Señor, nosotros queremos hacer lo que tú nos digas que hagamos. Entonces, ¿qué significa crecer hasta la estatura del Señor Jesucristo? Significa
crecer en su humildad. El Señor Jesucristo completamente es y será y fue humilde. Y hasta ahí es donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. Lo que quiere decir que a través de ir haciendo estos muebles en nosotros, vamos o que los pongamos como una forma de vida, entonces nos vamos volviendo más humildes, más como el Señor Jesucristo, porque vamos despojándonos de nosotros mismos, nos vamos quitando el orgullo y todas las cosas que a nosotros no nos dejan caminar y vamos permitiendo que sea Dios quien gobierne sobre nosotros. Escucharon que había una moldura y una cornisa doble alrededor. La mesa tenía una cornisa y una moldura alrededor, sí, figura de las dos coronas eternas de gloria y honra que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre muriendo en la cruz y Él resucitó, ¿verdad? Fue coronado como sumo sacerdote, como rey de reyes y señor de señores. El Señor, el Padre, lo que hizo fue ponerle dos coronas, una porque dijo, tú eres el sumo sacerdote, tú eres el que logró que se formara todo esto, que el Señor Jesucristo, ese es el camino, ¿verdad? Que nos mostró. Entonces le dice, tú eres el que les mostró a todos cómo se puede formar este tabernáculo y tú eres el sacerdote para poder llegar a esa estatura. Nosotros tenemos que crecer y dejar que todo esto se forme. Y él fue el primero, él fue el único que lo logró y el que rompió pues todo lo que los demás no habían logrado, ¿verdad? Entonces por eso él es el sumo sacerdote y el Señor de señores, porque él ganó todos los premios, porque él logró hacer todas las cosas. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, sigamos caminando la carrera, permitamos que estos muebles se sigan formando en nosotros. Y Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo está escrito el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro sumo sacerdote. Esta es la mesa de nuestro Rey, de nuestro sacerdote, en la cual no falta nada y en la cual nosotros podemos saciarnos y llenarnos de la verdad y de la humildad del Señor Jesucristo. Y en la cual Él nos invita a comer de Él y que lo hagamos suyo a Él. 4 anillos y 2 varas. Las varas eran de madera de acacia recubiertas con oro. Ya vimos antes, pues, qué significa la acacia y qué significa el oro. Y estas varas representan la verdad de cuando nosotros llevamos el Evangelio sobre nosotros y lo vamos cargando y vamos hablando y llevando a todo lugar la palabra del Señor Jesucristo. Cómo nosotros podemos llevar ese mensaje sobre nuestros hombros a todos los lugares a donde nosotros vayamos. Los 4 anillos representan la voluntad de Dios que estaba la voluntad de Dios. Estos anillos estaban debajo de la moldura, lo cual eh, pues obligaba a los sacerdotes a agacharse lo más que podían para poder recoger la mesa y poder subirla sobre sus hombros. Ellos tenían que llevar esta mesa en sus hombros. Pero estos anillos, si se dan cuenta, estaban como que en las patas de la mesa. Entonces, cuando ellos subían la mesa quedaba en la posición más alta, pero para poder recogerla, ellos tenían que humillarse y agacharse hasta lo más que ellos podían. Esto es una demostración de cómo nuestro Señor Jesucristo fue humilde y de cómo nosotros debemos de humillarnos
y levantar el nombre del Señor Jesucristo lo más alto que podamos para que todos conozcan quién es el Señor Jesucristo. La mesa de los panes debía ser una mesa limpia, sin mancha, sin pecado. No por eso ellos ya habían caminado los muebles anteriores. El pan también era llamado pan de la presencia, pan de rostros, pan ordenado o pan continuo, una figura del Señor Jesucristo, el rostro de Dios. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, el Señor Jesucristo es el rostro del Padre, es la divinidad del Dios Todopoderoso en el Hijo. ¿Y saben cómo podemos verlo? Solo a través de la oración, de escudriñar la palabra, de tener una comunicación con el Señor a través de comer su palabra. Por eso dice el pan de rostros, porque podemos ver el rostro del Señor Jesucristo. Y mientras más crezcamos, más podemos ver el rostro del Señor Jesucristo y el rostro del Padre. Este pan se preparaba con flor de harina muy fina, muy fina de trigo. El trigo, la semilla del trigo tiene que caer en la tierra para que pueda germinar, pero cuando cae en la tierra, para que pueda germinar, tiene que morir, tiene que pues abrirse, tiene que pasar un proceso en el cual muere la semilla, pero después de que muere la semilla, da vida. Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Después de recoger la semilla, se sacude y se lleva al molino, donde la muele muy finamente y se cierne, se pasa por un colador hasta que no quede nada grueso en ella, sino que quede muy finita. ¿Y saben qué? Fue necesario que a Jesús lo sacudieran, lo cirnieran en ese colador y lo trituraran muy finamente en el molino del dolor y que muriera para convertirse en un pan de vida para ti y para mí. Y con cuánta ligereza tomamos nosotros la palabra cuando nos la están diciendo, cuando nos habla el pastor o cuando nos hablan nuestros padres del Señor Jesucristo y nos perdemos la oportunidad de conocer un poco más del rostro de Dios. El número de los panes sobre la mesa debía ser 6 filas a la par de otras 6 filas. 6 más 6 es igual a 12 y 12 es un número que representa el gobierno de Dios. Es el número de la cabeza del Señor Jesucristo que quiere gobernar sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra forma de actuar, sobre nuestra vida. Es el número que la esposa ya se ganó porque permitió que Dios gobierne sobre ella. De manera que cuando ella come su pan, obtiene la humildad, la sujeción del Señor Jesucristo. Esta humildad de poder sujetarse a Él es lo que la hizo a ella ganarse un lugar junto a Él en la eternidad. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, ¿quién venció? La esposa. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sobre cada fila, además de estos panes, debía ofrecerse incienso puro, tipo de una fe verdadera y pura, una confianza verdadera en que es el Señor Jesucristo el que nos da las cosas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe para que Dios pueda mostrar su rostro en nosotros.
Los panes también debían ser cambiados cada día de reposo y puestos siempre en el mismo orden. 6 filas de panes, 6 panes en una fila, perdón, y otros 6 panes en la otra fila, de manera que siempre hubiera pan fresco sobre la mesa. Y siempre debemos buscar que haya pan fresco sobre la mesa para que podamos comer del Señor Jesucristo. Siempre debemos buscar conocer más de la palabra del Señor, una palabra fresca, una palabra nueva para poder ver otro poco el rostro de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías conoció la libertad y el amor que podemos encontrar en la palabra de Dios. Él comió de ese pan. Él vio el rostro del Señor Jesucristo y fue feliz. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres obtener más de la voluntad del Señor en tu vida? ¿Tú quieres ver el rostro del Señor Jesucristo y así ver también el rostro del Padre Celestial, del Creador de todas las cosas? Pues te invito a que ores y a que leas tu palabra y a que no dejes que se pase ninguna prédica del pastor, ninguna prédica o consejo de tus padres con respecto a la palabra de Dios. Y solo así vas a conocer más del Señor. Oremos. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener la humildad de poder humillarnos, Señor, para poder levantar tu nombre lo más alto posible. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos, Señor, a buscarte en oración, Señor, a dejarlo todo por ti. Padre, para poder probar este pan delicioso de armonía, de paz, de felicidad que tú tienes para nosotros, Señor Jesús. Ayúdanos a dejarlo todo por probar una miga de ese pan maravilloso, Señor, y que este mueble pueda formarse en nosotros para que nosotros, Señor, sigamos en nuestra carrera hacia la meta para poder ser la esposa del Cordero. Dios te bendiga y esperamos que sigas escuchando esta palabra para que tú sigas conociendo del Señor.